Hoy vamos a aprender un poquito sobre las neuronas. La neurona es la unidad básica, estructural y funcional del sistema nervioso. Está especializada en la recepción, el procesamiento y la transmisión de información. Estas células tienen la capacidad de generar y conducir impulsos eléctricos, así como también de comunicarse entre sí mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Este tipo de células se diferencian de las demás por su forma alargada y cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica. Están interconectadas formando redes que permiten regular todas las funciones del organismo. Gracias a la actividad que realizan las neuronas es posible la percepción sensorial, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, así como también el control de nuestros movimientos. Ahora vamos a ver la clasificación de las neuronas según su función y según su forma. Primero tenemos la división de las neuronas según su función. Esas pueden ser de tres tipos: las sensitivas o aferentes, que llevan la información desde los sentidos hasta el sistema nervioso. Después tenemos a las neuronas motoras o aferentes, que llevan las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los músculos o glándulas de la periferia. Finalmente tenemos a las neuronas de asociación o interneuronas, que básicamente, como su nombre lo dice, son las que conectan a las neuronas sensitivas y las motoras entre sí y están dentro del sistema nervioso central. Ahora pasamos a la clasificación de las neuronas según su forma. Primero tenemos a las neuronas multipolares, que básicamente son las más conocidas. Poseen un axón y dos o más dendritas que parten del soma. Siguiente tenemos a las neuronas unipolares, que solamente tienen una prolongación que emerge del soma. Normalmente ese tipo de neuronas es frecuente en los invertebrados y en algunos órganos de los sentidos. Ahora tenemos a las neuronas bipolares, que poseen un solo axón y una dendrita. Finalmente tenemos a las neuronas pseudounipolares, que tienen solamente una prolongación que emerge del soma y se divide posteriormente en dos ramas. Ahora que ya aprendimos la clasificación de las neuronas, vamos a ver las partes que la componen basados en una maqueta de una neurona multipolar realizada con material reciclado. Este es el ejemplo de una neurona del sistema nervioso periférico y ahora vamos a ver por qué. Entre las principales partes que conforman a la neurona tenemos a las dendritas, el cuerpo o soma, el axón y el terminal axónico. Las dendritas son las extensiones que surgen del soma de la neurona. Son numerosas y tienen forma de árbol. Ellas se encargan de recibir las señales de otras neuronas y funcionan básicamente como antenas. El cuerpo o soma es donde se encuentran varias organelas celulares que realizan diferentes funciones, como lo son el núcleo. El núcleo contiene el material genético de la neurona. En menor tamaño se encuentra el nucleolo. Ahí lo podemos observar. La principal función del nucleolo es producir ribosomas. Básicamente es una pequeña fábrica de ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son estos pequeñitos que se encargan de la síntesis de proteínas. Y de igual manera tenemos a los poliribosomas. Los poliribosomas son un conjunto de ribosomas que están unidos a un mismo ARN
y permiten producir varias proteínas a la vez. Adentro del soma también podemos encontrar al retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso, su textura es lisa y se encarga de la síntesis de lípidos y de la desintoxicación de la neurona. Por el contrario, el retículo endoplásmico rugoso tiene alrededor adheridos un montón de ribosomas, lo que causa su textura rugosa. Por lo tanto, el retículo endoplásmico rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. Después tenemos a las mitocondrias. Ellas se encargan de la producción de energía. Las podemos ver de color amarillo. Finalmente tenemos al aparato de Golgi, que se encarga de empaquetar y distribuir las moléculas que produjeron los dos retículos endoplásmicos. Todas estas organelas celulares están cubiertas por una membrana, la cual es una barrera flexible y delgada que rodea a la célula, separando el interior y el exterior y regulando así todo lo que entra y sale de ella. Y tenemos después el cono axónico, es donde termina el soma y comienza el axón. El axón es esa parte, es una prolongación larga en donde la neurona transmite los impulsos eléctricos que van desde el soma hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Su función principal es la de conducir el impulso nervioso para que la información llegue a su destino. Este también contiene la vaina de mielina, que es una capa aislante que recubre el axón, aumentando la velocidad del impulso eléctrico. Si nosotros le hiciéramos un corte a la parte del axón, podríamos encontrar filamentos y microtúbulos. Aquí podemos observar un ejemplo del corte de un axón, en donde se encuentran los microfilamentos, que básicamente ellos se encargan de mantener la forma del axón y permiten su movimiento. Por otro lado, los microtúbulos son aquellas vías en donde las vesículas con los neurotransmisores pueden transportarse hasta las terminales del axón. Como fue mencionado al principio, este es un modelo de una neurona del sistema nervioso periférico, porque la célula que se encarga de la producción de la mielina es la célula de Schwann. Si nosotros tuviéramos una neurona del sistema nervioso central, entonces la que se encarga de producir la mielina sería el oligodendrocito. Finalmente tenemos el terminal axónico, que básicamente es el extremo del axón en donde se liberan los neurotransmisores para así transmitir las señales a otras neuronas. Las neuronas se comunican entre sí a través de dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. En la sinapsis eléctrica ocurre cuando el impulso nervioso pasa directamente de una neurona a otra mediante canales llamados uniones gap, permitiendo el flujo de la corriente eléctrica de forma inmediata. Este tipo de sinapsis es rápida y se utiliza en respuestas que requieren sincronización y rapidez, como los reflejos o el latido del corazón. Por otro lado, en la sinapsis química es la más común en el sistema nervioso y funciona mediante la liberación de neurotransmisores, como podemos observar acá. Los neurotransmisores viajan a través de un pequeño espacio, que es el espacio sináptico, o llamado también hendidura sináptica. Los neurotransmisores viajan hasta la neurona siguiente transmitiendo una señal un poco más lenta pero controlada.
Gracias a este tipo de hipnosis podemos pensar, aprender, sentir emociones y regular de manera precisa nuestras respuestas corporales. Aquí podemos ver el ejemplo de una hipnosis de un axón con una dendrita. Tenemos los neurotransmisores que están viajando a través del espacio sináptico y los receptores que están recibiendo a los neurotransmisores que están viajando de esta célula a esta otra. Los tipos de hipnosis pueden ocurrir de tres maneras distintas. Podemos tener la axónica, que va a la unión de dos axones, la axodendrítica, que va de un axón y una dendrita, y así también puede ocurrir la unión entre el soma y un axón, y sería la hipnosis axosomática. Esos son los tres tipos de hipnosis que pueden ocurrir entre las partes de una neurona. En conclusión, las neuronas son la base del sistema nervioso. Son las responsables de todas nuestras funciones, tanto corporales como mentales. Gracias a la plasticidad, el cerebro puede adaptarse, aprender y recuperarse. Sin neuronas no habría vida consciente. Eso es todo. Muchas gracias.